Si Dios quiere, hoy domingo y los dos siguientes, vamos a ver un tema que tiene que ver con las prioridades del creyente, estableciendo prioridades en nuestras vidas, recordando que cada vez que venimos a la palabra de Dios, nuestra propia vida, nuestro corazón se ve confrontada con lo que deberíamos ser y no somos, con lo que deberíamos hacer y no hacemos, con lo que deberíamos amar, pero no amamos. Estudiar y meditar sobre las prioridades en nuestras vidas van a exponer nuestros corazones a ver si estamos estableciendo en nuestra vida lo que debería ser una constante diaria de cuáles son nuestras prioridades. Establecer prioridades en nuestra vida no tiene que ver con una decisión de un día. Esta será mi prioridad, sino es continuamente vivir poniendo a prueba si se está manifestando en nuestro corazón debilidades que ponen en riesgo y que nos desvían de lo que debería ser prioritario y nos centramos en lo secundario o ni siquiera en lo que debería aparecer en nuestras vidas. Nuestras prioridades se manifiestan en cómo dedicamos nuestro tiempo. En lo que dedicas más tiempo es prioritario para ti. Nuestras prioridades se manifiestan en aquello que invertimos nuestros recursos. En lo que tú gastes el dinero que Dios te da, eso está marcando tu prioridad. Las prioridades en nuestra vida se muestran en lo que ocupa tu mente. Todo aquello que está ocupando tu mente está demostrando que es prioritario en tu vida. Recordemos, hermanos, que las prioridades se eligen, se escogen. Las prioridades son resultado de tomar una decisión. Las prioridades en tu vida son conforme a lo que tú has decidido. Las prioridades no son algo que surgen de la nada, algo que de manera inconsciente uno hace. No, las prioridades son las decisiones que tomamos. Y en base a las decisiones que tomamos, demostramos aquello que amamos y aquello que valoramos. El verano es buen tiempo para tomar esta prueba. Antes de que empiece el programa de estudio de los niños, antes de que empiece de nuevo el trabajo, antes de que empecemos otra vez con la rueda, en muchas ocasiones los parones son un buen momento para poner a prueba si nuestras prioridades son bíblicas o no, si nuestras prioridades son sabias o no, si nuestras prioridades son centradas en Cristo o no. Recuerda como Mateo capítulo 6, el Señor Jesús en esa predicación en la montaña, en ese sermón extendido, amplio, en el que muestra cómo debe ser la vida del creyente, de aquellos que son bienaventurados. En el versículo 19, Jesús está mostrando las prioridades que surgen en el corazón. Las prioridades vienen del corazón. Dice el versículo 19, Mateo 6, 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban. ¿Y cuál es la razón? Versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y el punto de la predicación de Jesús en este tema. Si tú estás buscando tesoros en la tierra, debes estar cambiando tu prioridad y buscar los tesoros del cielo. ¿Y por qué? La razón Jesús la dice ahí. Porque del corazón surge nuestros tesoros. Nuestro tesoro estará donde nosotros pongamos nuestro corazón. Y eso es una forma de decir donde pongamos todo nuestro empeño, donde pongamos todo nuestro anhelo, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra preocupación, todo nuestro tiempo. Allí está nuestro tesoro. Nuestro tesoro es aquello que nuestro corazón decide amar, decide desear. Josué capítulo 23. Recordáis que estuvo liderando al pueblo de Israel después de que Moisés fuera a la presencia del Señor, muriera. Josué, después de muchos años sirviendo al Señor y sirviendo al pueblo junto a Moisés, ahora Josué estaba liderando la conquista de la tierra prometida. Y después de ver cómo el pueblo de Israel en la conquista no fue fiel a la palabra del Señor,
y no mató a todos los pueblos de allí, sino que a muchos los dejó vivir para que fueran sus esclavos. Buscaban sus conveniencias haciendo esclavos a los que debían haber matado como juicio de Dios. Los cogieron de esclavos para que ellos trabajaran menos, para ellos ganar más. Y no solamente eso, sino que también ellos tomaron los ídolos de todos aquellos pueblos a los que conquistaron. Así que el pueblo de Israel trajo los ídolos de Egipto y llegó a la tierra prometida, conquistó y adoptó también los ídolos de estos pueblos. En los últimos tiempos de su vida, Josué se despide del pueblo. Capítulo 23, versículo 11. Tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios. Cuando dice Josué, tened sumo cuidado por vuestra vida, lo que está diciendo, esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta en vuestra vida, esta es la prioridad de vuestra vida. Tened cuidado de a quién estáis amando, porque está en juego vuestra vida. Y dice, amad al Señor vuestro Dios. En el capítulo 24, versículo 14 y 15, continúa Josué con estas palabras tan conocidas. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. ¿Has escuchado bien? Josué le está diciendo al pueblo, procura sobre todas las cosas amar a Dios. Pero esto es una cuestión de decisión. Josué le dice al pueblo, versículo 15, si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina Josué diciendo esa frase tan conocida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta es, serviremos al Señor como resultado de amaremos, temeremos al Señor y por tanto lo serviremos. Josué y su casa escogieron la prioridad de su vida. Fue el resultado de la decisión por la obra que Dios estaba haciendo en sus corazones. Así que, hermanos, es importantísimo preguntarnos a quién vamos a amar. Escoger hoy a quién vamos a servir. La prioridad ya ha sido establecida por Dios. No debemos establecer nosotros las prioridades que nos parezcan más adecuadas. Dios ha establecido la prioridad. Y la prioridad que Dios ha establecido es la que tú debes escoger, establecer en tu vida. Amar a Dios y servirle como resultado del temor a Él. Acompáñame a Marcos capítulo 12. Jesús fue preguntado por uno de los escribas. Este escriba quiso resumir la prioridad de la vida. El principal mandato, ¿cuál es? ¿Cuál es el mandato más importante? Esa pregunta estaba buscando ver cuál es la prioridad del ser humano. De entre todos los mandatos, ¿cuál es el más importante? Marcos 12, versículo 29, dice, Jesús respondió, el más importante es, y cita Deuteronomio 6, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el mandato más importante. Puesto que Dios es uno y Él es nuestro Señor, versículo 30, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que la prioridad que Dios ha establecido debe ser la misma prioridad que nosotros escojamos. Y ahora surge entonces esta pregunta. ¿Estamos satisfechos con las prioridades que tenemos en nuestras vidas? Si examinas las prioridades de tu vida, ¿estás satisfecho? ¿Crees que estás amando al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza? ¿Crees que estás sirviendo al Señor como resultado de amarle, también amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿Estamos satisfechos con las prioridades de nuestra vida? Pablo lo tenía claro. Mira lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 1. Pablo escribe esta carta desde la prisión, estando encarcelado.
domiciliariamente, pero con cadena. No podía salir de allí. Y en esa situación, por la predicación del Evangelio, Pablo tenía clara cuál era la prioridad de su vida. Y escucha, la prioridad de Pablo debe ser la tuya, no es diferente. No es que Dios escogió a Pablo para tener prioridades diferentes a las tuyas y a las mías. Las prioridades que Pablo tenía en su vida son las de todo creyente. Dice el capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Pues para mí el vivir se reparte entre Cristo y muchas otras cosas más. ¿No? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Y lo que Pablo está diciendo es que a pesar de que él estaba sufriendo por el Evangelio, la prioridad de su vida no cambiaba. Cristo es el vivir del creyente. ¿Esta es tu prioridad? ¿Esta es la prioridad de tu vida? Que aunque tu sufrimiento traiga bendición a los hermanos y al Evangelio, entonces con eso estás gozoso, o estás buscando tu propia comodidad, tu propio interés, tus propios planes, tus propios deseos de futuro, tu propia comodidad, la comodidad de tu familia. Que se cumplan tus planes es tu prioridad, o que Cristo sea exaltado en tu vida. Hay una canción que dice que Él orquesta todo nuestro sufrimiento para traer gloria a su nombre. Y esta es la prioridad del creyente, así debe ser, que Cristo sea nuestra vida. Y mira lo que dice en el capítulo 3 de Filipenses. Como Cristo fue la prioridad en su vida, esto tuvo lugar cuando Dios produjo un cambio en él. Cuando el cambio que Dios produjo en él trajo un cambio de valores, un cambio de deseo, un cambio de anhelo, en el momento de estar centrado en sí mismo y en el momento de su conversión comenzó el cambio a estar centrado en Cristo. Dice Filipenses 3, versículo 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Si se trata de la prioridad de tener la confianza en lo que yo mismo he conseguido, en alcanzar mis metas, yo tengo muchas razones para estar confiado. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ese hallado irreprensible es conforme a lo que los hombres establecen. Delante de Dios nadie es irreprensible por guardar la ley. Es imposible que un hombre pueda ser reconocido irreprensible por guardar la ley. Pero a la luz de los hombres, Pablo decía, yo tendría muchas razones para decir que mis prioridades las he alcanzado. Versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, y esto es antes de ser salvado, en la vida en la que pensaba que todas sus obras y sus méritos y todas sus prioridades era alcanzar el éxito por sus obras, por lo que él conseguía hacer, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta es la prioridad, un cambio de valor. Dice, lo he estimado, un cambio de valor. Dejar de amar y valorar lo que antes de ser salvado, antes de conocer a Cristo, amábamos, para pasar a amar ¿a quién? Amar a Cristo por todas las cosas, por encima de todas las cosas. Versículo 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo a la luz del mundo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. A fin de el anhelo de seguir siendo transformado a la imagen de Cristo, dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, es decir, derivada de cumplir la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe.
y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él con su muerte. Observa esa última frase, llegando a ser como Él en su muerte. Esa era la prioridad de Pablo y debe ser la prioridad de todo creyente, llegar a ser como Cristo, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿esto es la prioridad que puede ser alcanzada completamente en nuestra vida? ¿Crees que llegará un momento que tú digas, mis prioridades ya están colocadas, ya lo he conseguido? ¿Qué actitud debemos tener como creyentes? Habiendo amado a Cristo, tener nuestra meta prioridad, ser como Él. Y sabiendo que aunque no vamos a alcanzarlo en esta vida, no por eso no voy a seguir adelante. Ya habrá tiempo en la eternidad para ser como Cristo. Ahora voy a disfrutar de esta vida. Son muchas las referencias bíblicas que nos enseñan cuáles deben ser las prioridades de nuestra vida. Y es darle gloria a Dios por medio de nuestra vida de obediencia y de amor a Él. ¿Cuál debe ser la prioridad de tu vida? La respuesta debería ser la bíblica. La que Dios ha establecido como prioridad debe ser mi prioridad. No según este mundo, según la mayoría, según la filosofía, la prioridad que Dios ha establecido. No es una cuestión de opinión, no es una cuestión de lo que aspiramos o deseamos. Está arraigada en la autoridad y la sabiduría que Dios revela en su palabra. Por eso, en lo que queda de tiempo, vamos a ver un pasaje donde se nos muestra la prioridad en nuestra vida. Por eso te invito a venir a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo del 38 al 42. Y mientras iban ellos de camino, Él, refiriéndose a Cristo, entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Justo antes de esta escena, Jesús está enseñando del buen samaritano, ya que Jesús estableció el mandato principal. Mira lo que dice ahí en el mandato, en el capítulo 10, versículo 25. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido correctamente a esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cuando Jesús le pregunta qué lees en la Escritura y lo pudo resumir. Hay un mandato prioritario, amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Vive conforme a esta prioridad. Pero el mandato prioritario tiene un orden prioritario también. El mandato prioritario tiene un orden prioritario. No podemos amar al prójimo sin haber amado a Dios. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo. Cuando Él enseña, versículo 30 al 37, quién es su prójimo y es todo aquel que está a tu lado y necesita tu ayuda. Entonces viene una escena, no está separado de la enseñanza que acaba de terminar. Y observa lo que está pasando aquí. Este texto, versículo 38 al 42, lo que sucede en esta casa cuando Jesús entra sobre estas dos hermanas, Marta y María, por medio de esta escena que se contrastan dos prioridades diferentes, uno centrado en nosotros y otro centrado en Dios. Aquí vamos a ver en este párrafo tres enseñanzas fundamentales que nos muestran cómo establecer prioridades bíblicas en nuestra vida. En primer lugar, la prioridad equivocada, el error. No veamos a Marta como alguien que nosotros no nos comportaríamos como ella, la mayoría de las veces.
tú y yo somos como Marta. El error en el que Marta estaba poniendo sus prioridades. Porque todos empatizamos de alguna manera, aunque no lo digamos, pero leemos y entendemos que la reacción de Marta tiene alguna razón que Marta diga algo así. De algún modo nos parece adecuado que mostremos adoración y respeto a Cristo preparando la comida, preparando las cosas, preparando las casas, preparando las comodidades para Él, que esa es la forma de mostrar las prioridades en las cosas que hacemos para Dios. Eso nos parecería lógico. Este es lo que Marta estaría haciendo, que en muchos momentos nosotros veríamos que estaríamos también colocando, pensando que es una buena prioridad, pero este es el error. El problema es que Marta respondió con menosprecio a lo que María estaba haciendo. Puede ser que Marta considerara, como era común en aquella época, un maestro tenía discípulos en masculino, hombres, que menospreciaba a la mujer. Posiblemente Marta estuviera viendo que su hermana María no era su posición, no era culturalmente correcto que ella estuviera ocupada en la enseñanza. La prioridad equivocada muestra en la actitud de Marta. ¿Cómo se ve la actitud de Marta siendo la anfitriona de Jesús? Observa que cuando dice el versículo 38, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea. Entró en una casa, dice versículo 38, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta era la hermana mayor. Ella era la anfitriona. Por eso dice el texto que ella le recibió en su casa. Pero ¿cuál fue la prioridad de Marta? ¿Cómo se mostró que Marta tenía una prioridad equivocada? En su reacción, en su forma de responder, en su actitud, ya que ella se centró en atender al prójimo. Es más, ella se centró en lo que ella podía darle a Dios, en lo que ella podía hacer por Cristo, en lugar de demostrar lo que ella necesitaba de Cristo. Y este es el contraste. Marta estaba centrada en una prioridad que resalta sus obras y no la obra de Cristo. Lo que ella es capaz de hacer. Y sus reproches surgen cuando las prioridades están cambiadas. Cuando alguien tiene una prioridad que no es bíblica, surge el reproche. Si tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, tu corazón también está preparado para no responder con reproche a otras actitudes. Pero cuando en tu corazón surge el reproche, es porque también tu corazón está dirigido por una prioridad no bíblica. Marta pensaba que su prioridad sería respaldada por Cristo, que su prioridad era bíblica. Podríamos decir que su prioridad estaba respaldada por Dios. Mira lo que Marta dijo, versículo 40. Marta se preocupaba con todos los preparativos. Esto posiblemente se refiere a atender sus necesidades, hacer la comida, limpiar aquello, ponerlo todo adecuado. Y acercándose a él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Esa pregunta es una pregunta de reproche. Es una pregunta de decirle: Señor, tú eres el primero que estás viendo una prioridad inadecuada en mi hermana y no dices nada. ¿No crees que mi hermana está haciendo mal? ¿Que yo estoy en la prioridad correcta? Es más, ella ni espera a la respuesta. Cuando le dice al Señor: dile pues que me ayude. O sea, que ella ni siquiera hace una pregunta porque quiera saber. Hace una pregunta porque ella quiere dejar claro que ella piensa que esto es lo correcto, que él debería haber actuado, que Cristo debería mostrar que Marta estaba en lo correcto y su hermana estaba con prioridad equivocada. Y es más, ella se atreve a mandarle a Cristo a decir lo que debería hacer su hermana. Así que cuando Marta tiene prioridades cambiadas, no bíblicas, se siente ofendida. Incluso se siente ofendida por Cristo porque no le protege. No le dice: muy bien hecho, Marta. Mira, María, déjate ya de estar aquí, no ve a tu hermana liada, ponte con ella. Ella se ofende porque Cristo no la apoya. Y eso muestra una prioridad no bíblica. Cuando te sientes ofendido porque no eres valorado,
¿O porque no se te considera que tus prioridades sean adecuadas? Porque otros hacen otras cosas y en lugar de aprender de ello, tú respondes con reproche y con ofensa. Marta estaba segura de que su prioridad era correcta, pero estaba equivocada. Y yo me pregunto, ¿tú estás seguro de que las prioridades de tu vida son las que Dios establece como prioridad? Posiblemente estamos equivocados y por eso es bueno examinar nuestras vidas. Porque posiblemente la respuesta a esta pregunta, si tus prioridades son bíblicas, sería sí. Pero a la luz de la palabra estás como Marta, completamente equivocada y además ofendida y pretendiendo que Dios te respalde. Y aquí vemos entonces el contraste de estos dos tipos de prioridades y la única correcta frente a multitudes de prioridades incorrectas. Mira lo que dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Esa palabra con todos los preparativos en el original es con muchos servicios, con muchos servicios. Así que aquí el contraste es que hay una prioridad correcta y hay muchísimas prioridades equivocadas. Podemos tener muchas prioridades diferentes entre los que estamos aquí y todas pueden estar equivocadas porque una es la correcta. Y la pregunta es, ¿estamos seguros de que las prioridades establecidas en nuestras vidas, que lo primero en nuestras vidas es lo correcto que Dios ha establecido en su palabra? ¿Qué va primero en nuestra vida? ¿La tarea de nuestras casas? ¿Tener nuestras casas adecuadas? ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? ¿Nuestro trabajo? ¿Que nuestro trabajo esté bien atendido? ¿Qué es la prioridad en nuestras vidas? ¿El estudio? ¿El estudiar y prepararte para el futuro? ¿Esa es la prioridad de tu vida? ¿Qué es la prioridad en nuestra vida? Pueden ser muchas cosas. Que no son malas en sí, pero ocupan un lugar que no les corresponde. Y eso lo convierte en un pecado, en un error. No debemos confundir prioridad con exclusivo. Por supuesto, hay muchas cosas que debemos hacer. Y no es una la única que podemos hacer. En los Tesalonicenses, en la segunda carta, Pablo le dice, el que no trabaje, que no coma. El problema ahí es que el que no trabajaba, comía de las ofrendas de los que sí trabajaban. Y ellos no trabajaban porque decía, el Señor ya va a venir, estamos ocupados en las cosas, aunque en realidad se entremetían entre ellos y causaban problemas. No se trata desde que te levantas hasta que te acuestes estés con la palabra de Dios y no puedas hacer nada más. Pero prioridad no es exclusividad. Prioridad es un orden correcto, adecuado. Es un valor de importancia. No debemos confundir cosas secundarias con pecaminosas. Muchas de las cosas que hacemos no son pecados, pero son secundarias. Pero cuando nosotros lo secundario lo colocamos lo primero, entonces sí estamos actuando pecaminosamente. Las prioridades equivocadas son muy numerosas y se caracterizan por nuestro afán y turbación porque nunca llegamos a sentirnos gozosos con ellas. Siempre nos causa pesar. Y yo te pregunto, ¿reconoces que el error de las prioridades está en tu vida? ¿Que te producen tribulación y afán? ¿O por el contrario crees que no tienes problemas con este error? Tus prioridades son colocadas adecuadamente. Todo está en su orden. Nunca hace algo secundario como lo principal. Siempre lo importante lo hace en su debido orden. O el Señor está moviendo tu corazón a confesar delante de Él que tú también estás en el error. Que tú también estás ocupando tu tiempo en lo que es secundario. No nos referimos a que lo primero que hagas en el día necesariamente sea algo. Puedes hacerlo en otro momento del día. Lo que podemos decir es que no puedes dejar de hacer lo prioritario. No puedes dejar de hacer lo que es prioritario. Por eso vemos aquí la verdad. Después del error vemos lo correcto, la verdad, la prioridad adecuada. María es señalada como la que ha escogido la mejor parte. La prioridad de María estaba de acuerdo con la voluntad de Dios.
Y eso es lo que el Señor le enseña a Marta, de acuerdo con la gloria de Cristo. ¿Qué dice el versículo 41? Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. El Señor Jesús tiene misericordia, paciencia, compasión con Marta. Le habla con ternura, le habla con cariño, pero le muestra la realidad. Estás afanada con tantas cosas que no son prioritarias. Estás equivocada. ¿Por qué? La verdad está en el versículo 42. Una sola cosa es necesaria. Y ahí esa palabra necesaria podríamos decir una sola cosa es prioritaria. No puede faltar algo. Esto es lo más importante. Entre el conflicto de dos cosas, esto siempre gana. Con el riesgo de perder una por atender otra, esta siempre debe ser atendida. Una sola cosa, dice Jesús, es realmente necesaria. Algunos interpretan que se refiere a que podías haber preparado un solo plato. Con un solo plato ya es suficiente y necesario. Pero esto no es lo que el Señor Jesús está diciendo. No tenías que haberte molestado con tantas cosas. Yo con poco me conformo. ¿Entiendes? Pero esto no es lo que significa el texto. Lo que sigue de inmediato establece el significado de esta afirmación. Y podríamos decir, la única cosa necesaria es la porción que María ha elegido. Es decir, ¿cuál es? Estar a los pies de Jesús oyendo mi palabra. Oír la palabra de Dios. Ser alimentados por Dios. Ser guiados por Dios, por su palabra. La prioridad de la palabra de Dios en nuestra vida, eso es insustituible. Esta es la porción que ella ha escogido. En realidad, ¿puede haber algo de mayor valor que la devoción de un corazón amoroso, de adoración a Dios al mostrar nuestra dependencia a su palabra? ¿Crees que hay algo que merezca la pena mejor que correr el riesgo de que pase todo un día sin que tú hayas ido a la palabra de Dios, sea guiado, alimentado, corregido, exhortado por ella? María nos muestra el ejemplo de una prioridad bíblica adecuada. La palabra de Dios es lo primero. Adoramos a Dios no por lo que hacemos a los demás, sino cómo le amamos a Él, que es diferente. No es amar al prójimo como a ti mismo y después amar a Dios. No, es amar a Dios. Y como resultado de eso se verá una vida dispuesta al servicio. Pero el servicio viene después del amor a Dios. Amor a Dios, amor a su palabra. Amor a su palabra es una obediencia a lo que Él dice en su palabra. Escuchar la palabra de Cristo es un acto de adoración. Mira lo que dice ahí en el capítulo 10, versículo 39. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Esta es una actitud pasiva, pero resultado de una decisión. Había muchas cosas que hacer en casa. El contexto nos lleva a aquellos que están dedicados a la casa y tienen muchas tareas que hacer en la casa. Hay muchas cosas que hacer en casa. Pero María decidió que este era el momento de parar. Nada está al lugar de Cristo. Nada es más importante que escuchar a Cristo. ¿Y cuántas veces, hermanos, tú y yo ni siquiera nos paramos? Y pasa el tiempo y cuando te vas a parar ya estás cansado de todo lo que has hecho, no te concentras, no puedes. Y ese es un problema de prioridad. Pero ¿sabes por qué? El problema de prioridad es un problema del corazón. Porque estás amando a otras cosas, tu propia vida, tu propia comodidad, las cosas bien puestas, bien limpias, bien hechas, antes que ordenar tu vida, tu corazón, de alimentarte, ser guiado por la palabra de Dios. Un acto de adoración es honrar a Dios escuchando su palabra, estando a sus pies. Escuchar la palabra de Dios con detenimiento. No es que estás haciendo las tareas y también estás escuchando las predicaciones, Radio Gracia y Paz, que eso es muy bueno, es estupendo, es una bendición, no quita. Pero no, esta actitud de adoración es estar parado, con detenimiento, con cuidado. Un acto de adoración, demostración de atención, de amor. ¿No te ha dicho nadie alguna vez
¿me estás escuchando? Porque no lo miras cuando te habla. ¿No te das cuenta en algunas ocasiones que alguien no te echa cuenta de lo que estás diciéndole porque no te presta atención, porque está en otras cosas? Esa es nuestra actitud cuando nos liamos con otras cosas y le decimos al Señor, pero es que esto ¿quién lo va a hacer? Pero es que esto lo tengo que hacer. Y en muchas ocasiones nuestras prioridades están equivocadas, las justificamos cuando en realidad debemos de arrepentirnos, pedirle al Señor que produzca este amor por Él y su palabra, que nos muestre nuestra debilidad y dependencia. Él es insustituible, su palabra es insustituible, Él nos provee bendición espiritual que es más importante que la material, que perdurará más allá de la vida, que esta vida terrenal. Dice el versículo 42, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La palabra de Dios como prioridad en tu vida va a tener resultados eficaces. Va a tener resultados no solamente en esta tierra, sino más allá de nuestra vida en la eternidad. La palabra de Dios en nuestra vida implica orden, preferencia, sacrificio, esfuerzo. Incluso a que alguien te critique como tu hermana Marta y te diga, oye, tú no estás haciendo lo que yo hago. María le importó poco lo que su hermana le dijera. El maestro estaba ahí. Y la prioridad es insustituible. Esa es la verdad. ¿Estás ocupando la prioridad de tu vida en escuchar la palabra de Dios? ¿O estás entretenido en tantas cosas? Porque en tercer lugar vemos aquí la autoridad. La autoridad. Dios es quien tiene la autoridad para establecer las prioridades y así lo ha hecho. Él está estableciendo la prioridad. No se deja llevar por lo que Marta diga, aunque sea su casa. Aunque sea la casa de Marta y Marta le saque el reproche, Cristo tiene la autoridad para decirle a Marta cuáles son las prioridades. Y también tiene la autoridad en tu vida para mostrar las prioridades adecuadas y confrontar nuestro error. Su palabra es insustituible y lo primero. Y por tanto, entonces tendrás que dejar de hacer otras cosas secundarias para reconocer la autoridad de Dios. ¿Cuántas veces pasa el día y dice, es que no me da tiempo? Es que no me ha dado tiempo a sentarme, a leer la palabra, a orar, a hacer un estudio personal, progresivo, poco a poco. Es que no me da tiempo. Entonces tus prioridades no son bíblicas. El Señor no está haciendo lo primero en tu vida. Y todos estamos continuamente decidiendo, continuamente, en qué vamos a dedicar nuestro tiempo. Y no tenemos excusa, hermano. Él tiene autoridad para decir dónde está el error y dónde está lo correcto. Algunas prioridades son de aspecto futuro. Tengo la prioridad de alcanzar un trabajo tal, una profesión tal, una aspiración familiar tal. En otras ocasiones tienen que ver con un momento inmediato. Pero siempre estamos llevados a responder y tomar decisiones que va a ser lo prioritario en nuestra vida. ¿Cómo ha ido el verano? ¿En cuánto hemos ocupado el tiempo en el verano? Cuando el ritmo suele bajar en muchos aspectos. ¿Quién va a establecer las prioridades en tu vida? ¿Tú? Por supuesto que tú eres quien toma las decisiones, pero ¿bajo la autoridad de quién te vas a someter? ¿Las vas a seguir determinando tú? ¿O tu familia? ¿O tus hijos? ¿O tu jefe? ¿Quién tiene la autoridad en tu vida? ¿Bajo quién te tienes que someter? ¿Ante quién voy a responder por cómo he dedicado mi tiempo? ¿Ante quién voy a responder por cómo he cuidado mi familia? ¿Ante quién voy a responder cómo he usado los recursos que el Señor me da? El amor y la gracia de Cristo para corregirnos en nuestras prioridades nos llevan a confesar nuestro error. Nos instruye por las prioridades bíblicas. Su palabra es insustituible. Y la bendición eterna y eficaz de estas prioridades nos muestran que en esta tierra, en este tiempo y cada momento debemos responder con frutos espirituales que son resultado de la obra de su palabra en nosotros. El Señor honra a los que le honran. Podríamos decir, el Señor defiende a los que tienen prioridades como María. Él defiende y no reprocha la decisión de María. Él dice, esto es prioritario y ella ha hecho bien.
¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Nos diría, has hecho bien? ¿O de cuántos aspectos de nuestra vida Él le estaría diciendo, estás afanado con tantas cosas que no son lo prioritario? Como hemos dicho antes, no significa que si no te levantas y lees la palabra de Dios una hora y estás orando allí y nos volvamos legalistas, entonces está mal. Pero si nunca hay hueco para leer la palabra y orar, entonces está mal. Puede ser que uno decida un momento del día, sea cual sea, pero es el mejor momento para estar ocupado en lo mejor. Por eso terminamos mostrando cómo debemos responder a esta enseñanza. En primer lugar, adora a Dios por haber cambiado tus prioridades. Si tú eres creyente, tú ya tienes prioridades cambiadas, pero no todas, y no de manera perfecta. Pero adora a Dios porque la única forma de que tus prioridades cambien de prioridades que no son la voluntad de Dios a prioridades bíblicas es que Dios cambie tu corazón. Todos seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos engañado, mentido. Todos hemos deseado algo que no nos corresponde. De alguna manera, todos hemos nacido enemigos de Dios porque no le reconocemos ni le damos la gloria que solo Él merece. Y por causa de que somos todos pecadores, la palabra de Dios, Él ha determinado que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es la separación de Dios. La separación de Dios de toda su bondad y gracia y estar bajo su juicio. Nuestro destino eterno por nuestro pecado es el infierno, apartado de toda la bondad de Dios. Somos responsables de ser pecadores. Por eso pecamos y merecemos el juicio y el castigo de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que ama, Él salva a aquellos que se arrepienten. Él salva a aquellos que confiesan su pecado y reconocen y creen que es verdad que soy un pecador, que es verdad que he ofendido a Dios. Es verdad, yo merezco el juicio de Dios. Es verdad que yo no le honro como quien es Él. Es verdad que yo soy el Dios de mi vida y no le reconozco a Él como el único Dios verdadero. Es verdad que yo merezco la muerte en el infierno por mis pecados con los que he ofendido a Dios. Pero me arrepiento de mis pecados y creo que Cristo, que murió en la cruz, habiendo vivido una vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, Él fue a la cruz para pagar por mis pecados. Es la única forma en la que yo puedo ser perdonado. Cuando Cristo ocupó mi lugar y la ira que estaba sobre mí fue cargada sobre Él. Porque Dios trató a Cristo como si hubiera cometido todos mis pecados. Entonces entiendo que cuando creo en Cristo y me arrepiento de mis pecados, ahora el Señor, Dios, me trata como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo. Su justicia perfecta se me atribuye a mí. Ya soy aceptado por el Padre porque Cristo murió en mi lugar. Ya soy reconciliado con el Padre porque Cristo me ha traído la paz, me ha redimido, ha comprado mi libertad. Esa es la única forma en la que tus prioridades pueden cambiar. Tú eres esclavo de Cristo y tus prioridades son amar a tu Señor, vivir para su gloria y para su voluntad. Así que adora a Dios porque Él es el único que puede cambiar tus prioridades y Él lo ha hecho ya en el momento de tu conversión, pero debes también orar y confesar. Confiesa. ¿Y confiesa qué significa? Reconoce tu pecado. Porque todavía hay errores de prioridades equivocadas en mi vida. Confiesa a Dios por qué aún hay cuestiones secundarias que están ocupando lo prioritario en tu vida. Cada uno de nosotros tenemos diferentes prioridades equivocadas, pero todos estamos necesitados de confesarlas. Todos estamos llamados a confesarlas, porque el Señor Jesús nos habla como le habló a Marta. Marta, Marta, estás afanada, esto es tu situación, esto es lo correcto. ¿Cómo debe responder un creyente? Señor, perdóname por estas prioridades equivocadas, este orgullo en el que descanso en mis propias obras antes de depender de tu palabra, de tu gracia.
Por eso después de adorar y confesar tus pecados delante de Dios, pide ayuda. Ora al Señor y pide que te aumente la fe, que aumente el amor por Él, por su palabra, por su gloria, por su obediencia. Pídele que te ayude a ordenar tu horario, pídele que te ayude a ordenar tus gastos, pídele que te ayude a ordenar tus deseos, pídele que Él siga aumentando tu amor y tu fe por Él. Y por último, agradece a Dios, que por su gracia y misericordia, que son nuevas cada mañana, podamos ser santificados, podamos ser ordenados, orientados. Agradece al Señor que Él empezó una obra que va a terminar, que hay gracia suficiente en la persona de Cristo para que nosotros podamos ser santificados y crecer en las prioridades adecuadas. ¿Cuál es la prioridad del creyente? Prioridades bíblicas. Y la prioridad bíblica es la prioridad de su palabra. Escuchar su palabra, obedecer su palabra, vivir conforme a su palabra. Esto es insustituible. Señor, te damos gracias por mostrarnos, Señor, la única cosa que es necesaria. Señor, honrarte a ti, amarte a ti por encima de todas las cosas. Esto es igual que honrar tu palabra, honrar y desear tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando ocupamos mucho tiempo en otras cosas secundarias. Señor, perdónanos cuando, Señor, amamos otras cosas antes que a ti. Confesamos nuestro pecado y no tenemos excusa. Ayúdanos a poner orden en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras prioridades, aunque esto sea sacrificado. Aunque tengamos que rechazar, negar, abandonar muchas cosas que eran lo primero. Y aún nosotros mismos tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirte. Señor, perdónanos porque queremos mantener cosas en nuestra vida que deberían estar quitadas. Señor, y todo esto debe comenzar en nuestro corazón. Señor, produciendo tú en nosotros por tu palabra, por tu espíritu, un amor que viene de tu parte, Señor, y que tú eres el objeto además de nuestro amor. Que nuestra vida sea Cristo y no las comodidades ni los deseos que caracterizan a la carne, al egoísmo, a la vanagloria, al pecado, la lujuria o tantas y tantas cosas, Señor, que nos llevan a tener prioridades equivocadas. Por eso confesamos, Señor, nuestro pecado antes de tomar de la mesa, antes de participar y de recordar tu muerte en la cruz. Queremos, Señor, que tú nos enseñes además, Padre, que debemos de participar de tu mesa de manera digna. Señor, examinando nuestras vidas, teniendo disposición, Señor, a reconocer nuestro pecado y reconociendo que somos perdonados no por lo que nosotros hagamos, sino por la obra que Cristo ya ha hecho. Y queremos, Señor, por esa muerte en la cruz de Cristo y esa resurrección, seguir creciendo, predicando en el Evangelio cada día, recordando de cómo hemos sido salvados y anunciándolo, Señor. Y a la hora de participar de esta mesa, Señor, lo queremos hacer de esa manera dignamente también. Guía nuestras vidas, Señor, que como iglesia tengamos también las prioridades adecuadas, bíblicas, y que esto también nos lleve a tener que rechazar y sacrificar aquello que es secundario y pecaminoso. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.